Buenas tardes, soy la licenciada Norma Trujillo de la clínica INCA, soy enfermera especialista en cuidados intensivos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cuidados de enfermería en pacientes sometidos a la terapia de ECMO. ECMO es una asistencia extracorpórea con oxigenación de membrana como soporte para el sistema cardiopulmonar, ¿no? O también podemos utilizarlo como puente al trasplante pulmonar o el trasplante cardíaco. Los tipos de ECMO. Tenemos el ECMO veno-venoso y el ECMO veno-arterial. Como dice, el ECMO veno-venoso nos va a dar soporte a los problemas del pulmón y el ECMO veno-arterial a los problemas netamente cardiológicos. Indicaciones. En el veno-venoso, en casos de neumonía grave, en síndrome de distrés respiratorio del adulto, en fibrosis pulmonar idiopáticas, es un caso que hemos tenido en nuestra clínica el año pasado, en octubre, ¿no? Y como puente para trasplante pulmonar antes y después del trasplante. En ECMO veno arterial tenemos en shock cardiogénico de diferentes etiologías, en shock postcardiotomía o como puente también para trasplante cardíaco. También es el caso que hemos tenido en el 2014, que se usó ECMO veno arterial como puente para un trasplante cardíaco. Componentes del ECMO. Tenemos son varios en sí, ¿no? Tenemos al mezclador de gases, o conocido como el blender, a la consola, a la bomba, al oxigenador, en este caso, que va a ser parte importante de que va a reemplazar la función ya sea cardíaca o pulmonar. Los cuidados de enfermería. Nos vamos a basar netamente en esta oportunidad en los cuidados de enfermería. He tratado de dividirlo en tres grupos: antes de la canulación, durante la canulación y posterior a la canulación del ECMO. En la precanulación, generalmente los pacientes que van a recibir esta terapia son pacientes críticos. No es un paciente que está estable como nosotros. Entonces, como todo paciente crítico, tenemos que tener una lista de chequeo de todo el material que se va a usar para la canulación. Hay que informar de todas maneras al familiar del procedimiento que se le va a hacer. En este caso, el médico tiene que hacerle firmar el consentimiento informado sobre el procedimiento de ECMO o la terapia de ECMO. Después al paciente, como es un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, en su área o en su unidad, tenemos que colocar todo. Un paciente, por ejemplo, para evitar escaras, tiene que tener su colchón antiescaras, ¿no? Principalmente esto, porque es una de las complicaciones en esta terapia que a lo largo presentan, porque hay pacientes que duran bastante tiempo con ECMO. Nosotros en la clínica hemos tenido un paciente que nos ha durado más de 2 semanas con ECMO. Entonces, asegurar las vías para administrar la medicación en cualquier problema que se presente durante el procedimiento de ECMO, porque cuando una vez el paciente ya está con ECMO, nosotros no podemos punzar o canalizar o tratar o intentar canalizar al paciente, porque se generamos una complicación. Debemos de cursar todos los exámenes pre-ECMO, hemograma, electrolitos, los perfiles, fibrinógeno, tiempo de coagulación y los demás. Tenemos que coordinar con banco de sangre para tener la reserva de paquetes globulares, plasma, crioprecipitados, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar posterior a la canulación del ECMO, ¿no? Después, otra parte, también tenemos que tener la infusión de heparina preparado ya, porque también estos pacientes inician, una vez que ya arrancan el ECMO, tenemos que iniciar con la infusión de insulina, de heparina, disculpe, de heparina.
Después también tenemos que tener preparación de medicación. En estos casos, por ejemplo, los inotrópicos, hay que procurar tener llenos los volutroles para no estar corriendo al último momento. Hay que hacer la preparación de la zona quirúrgica. Después también hay que administrar antibióticos profilácticos media hora antes de la canulación por los riesgos a las infecciones que puede presentar. Tenemos que preparar la sedación, la sedoanalgesia, ¿no? Porque muchas veces nuestros pacientes están sedados, están con RAS de -3, -4. Entonces hay que preparar esto. Y en muchos otros casos llegamos inclusive hasta la relajación del paciente, la relajación muscular. Después de esto hay que solicitar las ayudas de diagnóstica, ¿no? En el caso de las radios de tórax, enviar la reserva de sangre y hemoderivados. Esto es muy importante, porque generalmente los pacientes, o una de las principales complicaciones de estos pacientes sometidos a terapia de ECMO, son el sangrado. Cuidados durante la canulación. Durante la canulación tenemos que tener el control del estado hemodinámico del paciente, es decir, de todas las funciones vitales de nuestro paciente. Administrar la medicación necesaria. Si tenemos que subir o titular drogas, tenemos que hacerlo. Además de esto, tenemos que tener todo preparado para el procedimiento, o sea, el cirujano cardiovascular, el perfusionista, el que tiene que asistir en la canulación. Ahora, una vez insertadas las cánulas, generalmente en la clínica lo que hemos experimentado es que se administra un bolo de heparina antes de. Después de esto tenemos que tener controles de TCA. Generalmente el óptimo control que nosotros manejábamos en esta clínica es de 180 a 200. Registraremos la hora que se está iniciando la canulación o la terapia de ECMO. Tenemos que registrar las incidencias o las ocurrencias que se presentarían en ese momento. Ahora, si tenemos que iniciar paquetes globulares, los tenemos que hacer, porque generalmente tenemos que tener una hemoglobina mayor o igual a 10. ¿No? Y es por este lado que tenemos que tener siempre los paquetes globulares de reserva. Después de la colocación de ECMO, hay que valorar, continuamos valorando los signos vitales de nuestros pacientes, y si hubiera algún signo de alarma, hay que comunicar al médico de turno y al médico ecmólogo, ¿no? Porque se trabaja en conjunto con los participantes. Tenemos que hacer una evaluación estricta del estado neurológico del paciente, porque ya hemos repetido, generalmente estos pacientes están bajo sedación, entonces hay que evaluar la escala de RAS, hay que evaluar las pupilas, en qué estado están las pupilas, hay que valorar las zonas de punción que hemos tenido, porque generalmente por ahí es donde sangran los pacientes. Hay que tomar una muestra de gases seriados, según el protocolo. Generalmente en nuestra clínica los gases eran cada 4 horas o cada 6 horas, según el estado del paciente y según los objetivos a los que queríamos llegar. Tenemos que brindar la comodidad y los cambios de posición en compañía del ecmólogo, con la finalidad de que ellos tienen que apoyarnos para asegurar la posición de las cánulas, porque ¿qué pasa si lo hacemos entre 2 o 3 personas? Puede haber riesgo de que el paciente se decanule, y eso sí es un error muy grave. Después de todo esto, hay que evaluar el estado nutricional del paciente para iniciar una nutrición precoz. ¿No? En este caso hay que evaluar el residuo gástrico, hay que evaluar la tolerancia a la nutrición. Después hay que tener el control de signos vitales en cada momento, cada 2 horas, cada media hora. Generalmente, inicialmente lo hacíamos en nuestra clínica cada media hora, después cada hora, ¿no? Control de líquidos. También no movilizar al paciente
no movilizar al paciente durante las primeras 4 horas después de haberlo sacado el catéter o decanulado, ¿no? Control de laboratorio inmediatamente después de decanular a nuestro paciente. Valorar los signos, los sitios donde estén las cánulas, porque corren el riesgo de que existan o que presenten hematomas. Por eso hay que presionar en el momento cuando se retira, hay que presionar bastante fuerte para evitar justamente esto de los hematomas. Después, en el sistema cardiovascular, control y monitorización y registro de las funciones vitales. Tenemos como objetivo de que tenemos que tener presiones medias mayores a 65 milímetros de mercurio. El registro horario del flujo de la bomba de la centrífuga, o sea, y el gasto cardíaco. Control horario de la vascularización, es decir, del miembro que ha sido canulado hay que ver el llenado capilar, hay que ver los pulsos distales, hay que ver el color. El control estricto de la diuresis y entrada de líquidos, porque no vaya a ser que nos pasemos de volumen y lo congestionemos al paciente y en vez de apoyar lo estemos agravando. El problema lo podemos causar inclusive un edema agudo de pulmón. Es necesario que el paciente mantenga una volemia suficiente para que la bomba centrífuga pueda obtener el flujo de sangre pautado. Se considera que esto es posible con las presiones venosas centrales de 8. Entonces, nuestra PVC, como objetivo, tenemos que tener igual o mayor a 8 para poder optimizar la volemia del paciente. En el sistema respiratorio hay que registrar también las funciones respiratorias del paciente, hay que registrar cada hora el flujo de aire y el FiO2 del oxigenador, en este caso es del blender. Control y registro de los parámetros ventilatorios en el ECMO veno-venoso. Utiliza la ventilación mecánica netamente para una protección pulmonar, quiere decir para darle reposo al pulmón a que se recupere. Monitorización de la saturación. Los objetivos de la saturación venosa es tener una saturación venosa de 85%, una saturación arterial de 85 al 90% y la saturación central o mixta de 65 a 70%. Además de eso, el hecho de que el paciente esté con ECMO no quiere decir que nosotros vamos a dejar de darle los cuidados que se da usualmente en los pacientes sometidos a ventilación mecánica. Hay que hacerle su aspirado de secreciones por el tubo orotraqueal, hay que hacerle sus aspirados por la boca, hay que guardar la higiene de la boca, procurar que eso tenemos que procurar realizarlo. Después de esto hay que incorporar también al paciente de 45 a 15 grados, ¿no? Hay que monitorizar con placas para ver si los pacientes han hecho atelectasias, hay que hacer gasometrías, hay que evitar los barotraumas en estos casos de los pacientes, ¿no? Porque son complicaciones sobreagregadas. En el sistema neurológico, como ya habíamos hablado, hay que evaluar el estado de conciencia del paciente. Generalmente los pacientes están bajo efecto de pseudoanalgesia, hay que evaluar las pupilas, cómo están. Después hay que valorar los estímulos, el tamaño y la reactividad pupilar. En el sistema hematológico de coagulación, en esto inicialmente nosotros hemos tenido un gran problema, ¿no? Porque era la primera vez que hacíamos ECMO, inicialmente, a pesar de que habíamos hecho ya experiencias o experimentos con animales, no es lo mismo hacer un experimento con un animal que con una persona. Pero trabajábamos conjuntamente con el ecmólogo y el médico de la UCI, nos tratábamos por tener objetivos, ¿no? Dentro de los objetivos, el TCA era mantener un TCA de 180 a 200. Después de esto hay que también, en este caso, hay que mantener o procurar optimizar una hemoglobina mayor de 10. Hay que tener unas plaquetas mayor a 150, de 100 a 150 óptimamente, ¿no? El fibrinógeno también igual.
Igual doy mucho hincapié en la reserva de los hemoderivados, porque inicialmente en nuestra clínica nos costó un poco eso. Otra de las complicaciones, otra de las acciones a tener en cuenta es monitorizar o vigilar las zonas de canulación, porque también en nuestra primera experiencia nos pasó que por allí había un poco de sangrado, y no solamente un poco, sino es un sangrado considerable, que en menos de minutos la hemoglobina se nos va al suelo, ¿no? ¿Y qué pasa en estos casos? Hay que comunicar al cirujano cardiovascular para que él solucione el problema, y hasta mientras nosotros tenemos que comprimir hasta que él solucione el problema del sangrado. En este caso también el papel de las perfusionistas es muy importante, ¿no? Porque en ellos cae la responsabilidad del manejo del circuito. Hay que monitorizar las presiones de la membrana, ¿no? Tenemos las presiones de la membrana, de la premembrana de 250 a 300 y de la posmembrana de 200 a 250, aunque otras literaturas también mencionan de 200 a 300. Evitar las sacudaduras de las cánulas, revisar las conexiones. La rotura, hay que revisar la rotura de las llaves, hay que procurar que la bomba centrífuga no quede situada encima de la cama de los pacientes, porque en esto también nos pasó que lo situábamos encima de la cama o a nivel de la cama del paciente, y encima y posterior a eso empezaba a sonar la máquina, y no sabíamos por qué sonaba, ¿no? Y era por eso que la máquina estaba desnivel, ¿no? Estaba superior a la cama del paciente. Entonces hay que procurar tenerlo siempre inferior o igual a la cama del paciente. Detectar presencia de coágulos o burbujas en la membrana del oxigenador. Observar salida de plasma, burbujeo, hematíes y control gasométrico de la pre y postmembrana. El control del nivel del agua del intercambiador del calor, también hay que tener presente eso, ¿no? Porque es un componente del circuito. Generalmente en estos casos nosotros manteníamos una temperatura del intercambiador de calor entre 36 a 37. ¿No? Esos eran los objetivos para mantener. En situaciones de emergencia, generalmente hay fallo de la bomba, se decanulan los pacientes, hay rotura del circuito, hay falla del oxigenador o hay paro cardíaco. Nosotros no hemos tenido problemas, felizmente, hasta el día de hoy con estos aspectos, ¿no? Entonces, por el momento no hemos presentado ninguna de estas complicaciones. Hemos tenido complicaciones de sangrado, de infección, pero más no de decanulación o de rotura o de falla del oxigenador o de la bomba. En el destete del ECMO endovenoso hay que disminuir el FiO2 en forma paulatina y hacer una gasometría seriadas. El ECMO en la clínica Inca, como ya les dijo el doctor Mogrovejo, inició en el 2014 con una paciente mujer como trasplante para puente cardiológico. Y nuestro tercer caso tuvimos en el año del 2015, también en octubre, con un paciente con el diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, también como puente para trasplante pulmonar, y al paciente lo tuvimos en ECMO cerca de un poco más de 2 semanas. El ECMO es una alternativa terapéutica compleja y un desafío para el equipo de salud de la clínica Inca, que requiere de capacitaciones continuas para todos nosotros, ¿no? Gracias.